Esta consulta va a ser abierta a todos los grupos e individualidades del país que tengan interés en construir una nueva visión compartida de país. La expectativa que hay es que las conversaciones den origen a documentos que a su vez sirvan de base para eventuales pactos sociales para el desarrollo de Venezuela. En Venezuela desapareció el proyecto de país que teníamos, con el que construimos la democracia, el que nos dio los 20 años más brillantes de la historia, que son los años que van de 1958 al 78, y lamentablemente ese proyecto de país fue descuidado, no se renovó, se produjeron muchas descomposiciones institucionales y sociales en el país que abrieron el camino a la crisis de 40 años que tenemos. Pero los primeros 20 años de la democracia son una demostración de que con un proyecto de país, con una visión que compartamos los venezolanos, somos capaces de volvernos a construir, de salir de estas cenizas en las que nos han sumido. Y para usted como analista político, ¿cuál sería entonces la salida que se podría plantear en este momento para la crisis que vive Venezuela? ¿De qué forma? ¿Dialogando? Me estás preguntando sobre la crisis coyuntural, sobre el momento actual. Sí. Lo decía yo en mis palabras. Hay una urgencia enorme que es salir de la crisis profundísima del desastre humanitario en el que estamos, de la cual no vamos a salir a menos que logremos iniciar la transición a la democracia. Iniciar la transición a la democracia significa superar el actual régimen protototalitario que pretende imponérsenos. Eso es una urgencia. Sin embargo, simultáneamente tenemos que estar pensando en el país que queremos construir tan pronto se inicie la transición. ¿Cómo salir de la presente coyuntura? En la medida en la que los diálogos sean hechos con sinceridad, los diálogos son útiles. Es más, la política es el espacio de los diálogos. Pero en la medida en la que los diálogos se usen para engañar a la sociedad, no son para nada útiles. Creo, es mi opinión muy personal, que hubo un error en la dirigencia de la oposición de haber participado en el diálogo, no por participar, porque era importante participar en el diálogo, por haber abandonado los instrumentos de presión política que tenían. Porque ese diálogo, que es una negociación, esa negociación entre dos partes solo es posible si ambas partes tienen razones y medios para presionar a la otra. Y lamentablemente nuestros representantes en ese diálogo abandonaron la presión que eran capaces de hacer en aquel momento. Señor Berni, también el gobierno ha dictado diferentes sentencias a través del Tribunal Supremo de Justicia y aseguraba que una de las cosas tenía que ser el respeto a la institucionalidad. ¿Cuál es la situación de las instituciones públicas en el país? ¿Qué ha pasado con el Parlamento? Mira, empecemos por los poderes de la República. No existe separación de poderes. Todos los poderes, salvo el legislativo, han sido cooptados por el Ejecutivo. No existiendo independencia en el Poder Judicial, no puede esperarse que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia respondan a la legitimidad que la sociedad pretende de él, del tribunal. La legitimidad de origen del gobierno se ha perdido. La legitimidad de origen del gobierno se demostró el 6 de diciembre, ya no existe. El gobierno torpedeó e impidió el uso de un mecanismo previsto en la Constitución, que es el referendo revocatorio. Ha puesto a la sociedad venezolana en un rincón, la ha arrinconado. La sociedad venezolana pudiera valerse de muchísimos medios que la Constitución misma prevé para lograr la transición a la democracia. Ojalá logremos una transición a la democracia en diálogo, en paz. Pero la transición a la democracia es una necesidad que no podemos dejar de cubrir muy próximamente.